Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el módulo 1 de aspectos prácticos para el investigador del módulo de investigación clínica Innova 2021. En esta tercera clase vamos a conversar acerca de cosmovisión. ¿Qué tengo que saber antes de empezar a escribir un trabajo de investigación? Realmente hablar de cosmovisión en un módulo de investigación es tratar de adaptarnos a la metodología de investigaciones más modernas, donde tratamos de integrar la investigación clínica tanto a principios éticos como a la investigación basada en valores. Y la cosmovisión viene a ser quizás esa forma en la que vamos a ejecutar los proyectos de investigación a través de los principios éticos establecidos para el logro de la misma desde el establecimiento de los principios de Helsinki en el año 2013. En esta clase pues vamos a tratar de aprender qué es cosmovisión, luego vamos a saber qué debemos saber antes de iniciar un proyecto y finalmente qué debemos hacer antes de iniciar un proyecto de investigación. Cosmovisión, más allá de un concepto que puede por su término, por su palabra, por su nombre, caer en principios un poco holísticos, la cosmovisión busca conocer busca reconocer el saber, el conocer como una herramienta de predicción. O sea, es la capacidad de predecir a partir del conocimiento del sistema. Si conocemos cómo funciona un sistema, podemos predecir cuáles van a ser los resultados de este sistema. La cosmovisión realmente se fundamenta en un término que desde el año 2013 ha cobrado mucho más importancia, que es la integridad de la investigación y sus componentes. La integridad de la investigación básicamente son las cualidades que poseen ciertos investigadores e instituciones que fomentan la investigación que deben poseer para garantizar que la intervención produzca o la investigación produzca un conocimiento científico válido y confiable de una manera que sea socialmente deseable y con un posicionamiento adecuado de los científicos en la sociedad. Realmente la integridad de la investigación va a estar integrado por dos sujetos del hacer, que es realmente los elementos que conforman los equipos de investigación. El investigador y las instituciones de investigación. Todo esto inmerso en un clima de investigación que va a estar dado principalmente por la cultura y la práctica de investigación. La cultura y la práctica no son más que la experiencia, que viene siendo la práctica de un equipo de investigación sobre un tema, y el nivel de cultura que tenemos en la institución sobre la investigación. Y es quizás uno de los principios que bien conocimos en la clase número 2 sobre la filosofía de investigación de la actual gerencia de investigación del Departamento de Educación e Investigación de la DE. Si ya sabemos eso, entonces podemos definir la cultura de investigación como el ideal normativo de la ciencia que se entrega al individuo a través de la tutoría y la educación. O sea, el nivel de cultura, el nivel de calidad de la investigación va a ser impartido por los tutores de los equipos de investigación. Mientras que el clima de investigación es quizás el término más subjetivo de los elementos que conforman la integridad, que vendría siendo la percepción individual y compartida del nivel de cultura que tenemos como institución. Finalmente, la práctica son las habilidades de los individuos de investigación que han sido demostradas en el tiempo sobre la ejecución de los proyectos. O sea, que quizás la experiencia que tiene un equipo de investigación sobre la investigación que realiza. Finalmente, la cultura es una responsabilidad institucional y de allí que la cultura y la integridad de la investigación sea una filosofía de la gerencia de investigación del Centro Médico Docente de la Trinidad. La práctica de investigación es una responsabilidad individual y nosotros como institución lo que buscamos es fomentar la práctica de la investigación por nuestros miembros, pero depende de ustedes, depende de los que ejecutan los proyectos de investigación sobre el nivel de cultura que podemos llegar a tener en la institución. Para poder garantizar un clima de investigación, que es realmente la percepción que podemos tener cada uno de los individuos que hacemos investigación en el centro, y que va a estar asociado a un liderazgo ético evidenciable, una apertura a la discusión ética a través de los diferentes elementos que conforman los equipos de investigación, que todos estemos conformes con las políticas establecidas para poder ejecutar la investigación en el centro y que haya una conciencia de la integridad en la investigación. Si ya sabemos eso, entonces hay valores que van a determinar si la integridad de la investigación en el centro es aspiracional o es sancionable.
Si los valores que fundamentan la ejecución de los proyectos en nuestra institución son un crédito injusto sobre la autoría o poca transparencia durante la ejecución de los proyectos, quizás la dignidad humana es el aspecto menos objetivo de los valores sancionables, y que es quizás el aspecto donde la bioética tiene aún más campo de desarrollo, siempre y cuando la dignidad humana se resguarde por encima de cualquier otro principio, el valor se hace más aspiracional y menos sancionable. Pero la falsificación de los datos y forjamiento de datos realmente hace que la investigación tenga un poco valor, tenga quizás valores más sancionables que aspiracionales. Estos valores sancionables pueden ser mejorados a través de la práctica. O sea, mientras más experiencia tenemos en investigación, menos posibilidades tenemos de falsificar, de forjar o de plagiar datos de otros investigadores. Vamos a dar un crédito justo a los elementos que conforman a los elementos de hacer, y vamos a garantizar una transparencia de los datos, y vamos por encima de cualquier cosa a preservar la dignidad humana. Sin embargo, los valores aspiracionales hablan del nivel de cultura que tenemos como institución para formar la investigación, que vendría siendo la integridad, la curiosidad, la reflexividad y la confianza. Y cada uno de estos aspectos aspiracionales lo vamos a ir tocando en este primer módulo. Por ejemplo, en la clase siguiente, en la clase 4, vamos a hablar acerca de la curiosidad como elemento central. En la clase 5 vamos a tocar específicamente la integridad, y la confianza y la reflexividad lo va a tocar a bien la doctora Tania Aguirre en el inicio del módulo 2. Tratando entonces de estimular la aparición de valores aspiracionales en nuestra comunidad científica del Centro Médico Central de la Trinidad. Si ya sabemos eso, entonces podemos definir la cosmovisión, que es aquella capacidad de predecir a través del conocimiento, como la capacidad y habilidad de prever los diferentes escenarios posibles para verificar una hipótesis planteada, partiendo de los valores aspiracionales y evitando los valores sancionables. Este concepto es lo que fundamenta la investigación basada en valores que buscamos fomentar desde la gerencia de investigación. Si ya sabemos eso, entonces vamos a conocer qué debemos saber antes de iniciar un proyecto de investigación, y es básicamente conocer el sistema, formar un equipo, que ya vimos cómo debe ser ejecutado y cómo debe ser construido en la clase 2 de este módulo, y finalmente buscar la estrategia que más se adapte a la ejecución de tu proyecto para lograr el objetivo final. Para conocer el sistema, entonces debemos primero, y en primera instancia aquí hago muchísimo hincapié en leer con detenimiento la normativa que envuelve toda la ejecución de los proyectos de investigación de la gerencia de investigación. O sea, iniciar un proyecto de investigación en el centro sin dirigirse al departamento de investigación, comentar el inicio, que tener una guía inicial y que la gerencia de investigación y les facilite los diferentes formatos que se adapten a su proyecto, probablemente haga que su proyecto nazca con más errores o se inicie su proyecto de una manera inapropiada. Posteriormente debes conocer la estructura del proyecto exigida por la institución, y para eso se han elaborado todos los formatos disponibles para los diferentes proyectos de investigación. Y finalmente, establecer los sprints de trabajo inicial, que ya vimos en la clase anterior cómo debemos construir el sprint y cuántos son necesarios para lograr un objetivo. Si ya sabemos esto, debemos conocer el sistema al menos 6 semanas antes de entregar el proyecto. Si ya sabemos esto, debemos formar el equipo, que bien pueden ir al módulo 2 a la clase 2 de este módulo, para que ahí van a tener una explicación más amplia de cómo formar el equipo, pero en líneas generales, pues primero escoja el equipo siempre y cuando conozcan los elementos que lo conforman y qué aporte va a tener cada elemento que conforme el equipo sobre el proyecto de investigación. De nada nos sirve tener un equipo lleno de individuos que no están aportando a los diferentes aspectos de la investigación. Es mejor tener un equipo unido, claro en lo que se está haciendo, y que cada uno aporte lo más justo posible sobre el resultado final del proyecto. Finalmente, pues delimite las funciones, pero esas funciones deben ser delimitadas en función a las capacidades y habilidades de cada uno de los elementos que conforman el equipo de investigación. Notifique a la gerencia de investigación el inicio del proyecto, inicie la planificación de las fechas y planifique cualquier evento en función al logro de los objetivos, porque eso es la cosmovisión. Realmente la cosmovisión es que si conocemos el sistema,
sabemos predecir cuáles son los pasos que debemos ir construyendo antes de lograr un objetivo final. Inicia la estructura del proyecto y finalmente redacta el anteproyecto que va a ser enviado a la unidad de elaboración de proyectos de la gerencia de investigación para su inclusión final en los proyectos del año de la gerencia de investigación. Si ya sabemos eso, entonces tratamos de establecer cuáles son las estrategias útiles para lograr el objetivo del proyecto. No todos los trabajos de investigación van a tener la misma estrategia. Quizás para algunos es mejor realizarlos a través de un diseño específico y para otros es mejor realizarlos a través de otro diseño. Quizás el resultado puede ser el mismo, pero el diseño metodológico cambia la estrategia y el resultado final. Si ya sabemos eso, entonces identificamos los resultados disponibles para realizar los proyectos y eso tanto en nuestra institución como en las instituciones aisladas a la institución a la que se realiza la investigación, confirme que tú y tus colaboradores estén adecuadamente preparados y eso es importante. Ser lo suficientemente autocríticos para determinar si estamos preparados para ejecutar un determinado proyecto. Todo conocimiento, o sea, lleva consigo el acto de leer o aprender y por ende lee y relee las instrucciones de elaboración del proyecto para conocer mejor el sistema y obtener la opinión y críticas de otros expertos en el área que te pueden ayudar a mejorar tu proyecto. Para entonces ir conociendo cómo vamos a generar el proyecto paso a paso, lo más importante, y esto lo vamos a aclarar muy bien en cómo generar las preguntas de investigación, que es en la clase 4, pero en este caso lo más importante es esclarecer cuál es el aporte, el valor que tiene mi investigación. Si ya sabemos entonces si el proyecto, si el proyecto debe cumplir con ciertas características, o sea, que sea factible, que sea novedoso, que cumpla los criterios éticos y que además sea fácil de interpretar desde el punto de vista o que tenga una relevancia en su interpretación, que sea importante los resultados que obtengamos de la pregunta planteada, lo primero que debemos saber es si este proyecto es novedoso o no. Si el proyecto es novedoso, probablemente eso facilita la toma de decisiones porque toda información nueva pues, tiene mayor relevancia porque es un conocimiento que no se tenía. Y por ende, debemos responder las siguientes preguntas. O sea, ¿qué aporta al área de investigación? Si este aporte realmente impacta en el área y cómo lo hace. Y finalmente, si el impacto que genera en el área es intelectualmente valioso. Si tenemos la respuesta a estas preguntas, probablemente nuestro proyecto es considerado valioso y de esa forma, pues, se garantiza que la importancia del desarrollo del proyecto sea observado por las revistas que van a evaluar finalmente si su proyecto es publicable o no. Si no es novedoso, entonces debemos evaluar el impacto, si el impacto que va a generar supera sobre la carencia de no ser novedoso y si aporta datos para verificar una hipótesis validada en poblaciones no estudiadas. Y estas dos preguntas deben ser respondidas por igual, o sea, debemos tratar de evaluar su potencial y si es útil evaluar esa hipótesis que ya ha sido estudiada en otras poblaciones, pero en una población nuestra que no ha sido explorada. Si sabemos eso y la respuesta es sí, entonces el proyecto es valioso, y si la respuesta es no para ambas preguntas y no es novedoso, debemos redirigir la investigación y redirigir la pregunta de investigación. Antes de iniciar cualquier proyecto, debemos entonces identificar el proyecto, conocer el estado actual, los objetivos del proyecto y los diseños de investigación. Y realmente estos 4 aspectos son bastante básicos para los que están actualmente desarrollando su anteproyecto. ¿Cómo vamos a identificar el proyecto? Pues a través del título y lo segundo que van a ver nuestros consumidores de investigación, que es el resumen. Ambos aspectos deben ser utilizados con una adecuada estrategia, porque realmente el título debe ser utilizado como un elemento de mercadeo, guardando la referencia, guardando las distancias entre la investigación clínica y el mercadeo, ¿no? Pero sí debemos utilizarlo como un elemento de publicidad, o sea, que sea realmente interesante leer un artículo que tenga o que estimule la lectura desde el título. Trate de que sea lo más corto y preciso, que no se exceda más de 56 caracteres. No debe ser el objetivo general del proyecto y eso debe identificarlo. O sea, no es lo mismo decir que quiero conocer las características clínicas de los pacientes con COVID, sino COVID-19. 2 puntos. Clínica, relevancia de los aspectos clínicos. Y eso hace que el consumidor, en lo que lea ese título, probablemente se sienta más atraído a leer su artículo, a pesar de que
otro artículo que diga características clínicas en COVID no sea tan interesante a través de ese mismo título. Siempre que se pueda, construirlo pensando en que sea fácil de ubicar para los buscadores. Por eso les trato de ubicar la población, el aspecto más importante de la investigación al principio. Si colocamos COVID-19 al principio, probablemente el buscador te lo va a poner entre los primeros artículos, porque lo que vamos a poner cuando vamos a buscar va a ser COVID-19. O sea, lo que vamos a incluir en el buscador siempre va a ser coronavirus o COVID-19. Sin embargo, ustedes inician el título escribiendo características clínicas de los pacientes hospitalizados con COVID moderado severo. COVID-19 está en la séptima palabra de la frase, y eso hace que el buscador lo desplace hacia la parte inferior y le coloque artículos que quizás son menos interesantes, pero al principio de la búsqueda. El resumen es lo segundo que van a leer los consumidores de su artículo, y por ende, siempre que se pueda, no dudes en utilizar todo el espacio disponible. O sea, si te dan 250 caracteres, utiliza los 250 caracteres o lo más cercano a ellos. Evita escribir 150 palabras cuando te dieron 250 palabras, porque eso, más hablar de tu capacidad de síntesis, habla de un poco interés en desarrollar el artículo, porque realmente la capacidad de síntesis va a ser adecuadamente medida con 250 palabras. Evita el tiempo pasado y la primera persona durante la redacción del artículo, y completa breve, trata de ser lo más completo y breve. Escríbelo siempre al terminar el proyecto y no irlo construyendo en la medida en la que se va generando el proyecto, porque al final siempre hay cambios que pueden pasarse por alto y el resumen queda con el error inicial. Si ya sabemos eso, entonces vamos a conocer el estado actual, y el estado actual lo vamos a hacer a través de la redacción de los antecedentes y la bibliografía. Los antecedentes y la bibliografía, a pesar de que muchos consideran que es lo mismo, realmente no es lo mismo. Los antecedentes son los estudios que buscaron aclarar tu hipótesis o hipótesis similares en poblaciones similares. O sea, ahí debe ser lo más extenso posible, demuestra que conoces el tema y incluye las publicaciones más relevantes. No olvides incluir los artículos que sean de potenciales revisores. O sea, si ustedes conocen que hay un experto en el área y ustedes buscan publicar su trabajo en un artículo, en una revista en específica que ya conocen, que aparte saben que ese autor es parte del comité editorial, inclúyelo, porque eso hace que sea más atractivo para la revista que buscas publicar. La bibliografía, pues, hace referencia a los estudios que soportan el proyecto y no siempre son aquellos que buscan demostrar tu misma hipótesis o hipótesis similares en poblaciones similares. Trata de no ser muy prolijo en la inclusión de esta bibliografía. Trata de incluir el número de referencias estrictamente necesarias. Incluye solo los estudios donde no se verifique la hipótesis por error metodológico. O sea, para que eso sirva de fortaleza para tu proyecto. Este proyecto, el anterior proyecto que citamos, no logró verificar la hipótesis, pero hubo un sesgo de selección, la población no fue lo suficientemente grande, no hizo un cálculo muestral, mientras que mi trabajo sí hizo un cálculo muestral adecuado, sí tuvo una población específica, evitamos los sesgos a través de este método. Es importante reconocer los errores de los demás y evitarlos en el diseño del proyecto actual. Y siempre que se pueda, redacta las citas de forma adecuada, que bien la tienen en el formato, en el anexo 11 del correo, donde tienen todos los formatos del centro. Los objetivos del proyecto, pues se tratan de declarar a través de la hipótesis y los objetivos. Desde el punto de vista estructural, para que sea un poco más fácil de entender, los objetivos son el motor, o sea, los pasos que vamos a ir construyendo para responder la pregunta de investigación. Mientras que la hipótesis realmente es, quizás ese término es poco científico, pero realmente es así. La hipótesis es el alma de la investigación. O sea, ¿por qué yo estoy queriendo responder esta pregunta? Porque tengo la duda o tengo la impresión de que esa pregunta se puede responder a través de esta manera. Entonces, la hipótesis realmente es una explicación teórica del problema, proponiendo soluciones prácticas, mientras que los objetivos son la guía de estudio para el proyecto a investigar. La hipótesis entonces se va a fundamentar o quizás aspectos muy puntuales, ya que la mayoría de los investigadores nuevos tratan de considerar la hipótesis como un dato, y realmente es la construcción lógica a partir del cúmulo de datos. Se apoya no solo en la ejecución de un proyecto, sino en experiencia y el conocimiento que se tiene sobre un área,
y se identifica y logra identificar y define el problema. Mientras que los objetivos no pueden ser confundidos con las metas a largo plazo de un equipo de investigación. Deben ser claros, relacionarse con hipótesis y facilitar y fáciles de ejecutar. Y finalmente, siempre que se pueda, deben cuidar la redacción. Los métodos empleados deben ser cónsonos con los objetivos, y esto es realmente importante. No podemos escribir un objetivo que no se relaciona con el método que estoy utilizando. Si ya sabemos eso, entonces sabemos que la metodología es el conjunto de elementos que van a permitir el diseño final para concluir, para verificar o no la hipótesis que nos planteamos y responder la pregunta de investigación. La metodología pues debe fundamentarse siempre en el tipo y el diseño metodológico, los sujetos de atención que van a ser la población y la muestra de estudio, las variables que estamos evaluando que pueden ser intervencionales o no, la recogida y análisis de datos, y debemos reconocer las limitaciones del estudio. Si nosotros reconocemos desde el inicio las limitaciones que vamos a tener en el estudio, probablemente la calidad de la investigación sea mayor porque somos lo suficientemente observadores que estamos criticando nuestro propio diseño de investigación. Siempre que se pueda, destaca lo que sabes hacer, describe tu experiencia en el campo, cita tus proyectos anteriores, cita la experiencia que tienen en ejecución de ese proyecto. Si tienes datos preliminares o estudios previos, debes mencionarlo en los antecedentes o en la metodología del proyecto. Explica cómo ampliarás la muestra. Y finalmente, interpreta los resultados de forma crítica. Siempre que puedas ser lo más crítico posible para la ejecución de un proyecto, eso va a mejorar tu credibilidad como investigador y como equipo de investigadores. Describe por qué usas un método y por qué otro no. Organiza esta sección de forma lógica. Traten de ir construyendo la metodología de una forma que el lector que no está familiarizado pueda entender cuáles fueron las fases que los autores elaboraron para construir su proyecto. Demuestra que reconoce limitaciones y ofrece soluciones para evitar estas limitaciones en próximos proyectos. No relegues información importante, o sea, tómate el tiempo para describir muy bien lo que quieres decir de la forma más clara, y ten en cuenta que la publicación puede ser en blanco y negro y por ende las figuras que incluyas deben resaltar sin colores. Ya como 5 consejos finales para que bueno, ustedes traten de facilitar la toma de decisiones sobre la ejecución de su proyecto. La consistencia del proyecto siempre va a residir en la coherencia de los investigadores. O sea, es muy difícil que pueda tener validez un proyecto donde los investigadores no tienen experiencia. Siempre que se pueda, crear el número de sprint como sea necesario, mientras más complejo y más grande, probablemente es así que el proceso sea más lento y engorroso, y por ende es mejor separarlos en sus partes y hacer un número de sprint un poco más grandes, pero con metas a corto plazo que den resultado y que estimule al equipo de investigación a continuar respondiendo los siguientes pasos, las siguientes pruebas rápidas. Ejerce la cosmovisión, o sea, planifica y conoce todos los métodos más específicos para predecir los diferentes escenarios en los que se puede desarrollar la investigación. Demuestre que conoces el área, por ende debes volverte experto con la literatura disponible. Y eso es para el tutor, más para el autor que para el tutor. O sea, el tutoriado, el autor, debe volverse el experto en el área. Debe conocer toda la literatura disponible, debe conocer todas las alternativas, los errores que se han cometido en otras investigaciones y mejorarla, proponer diferentes métodos para mejorar la metodología de un proyecto que ha sido observado por otro grupo de investigación. Y siempre que se pueda, dejen claro la credibilidad de los autores, porque eso mejora la posibilidad final de publicación de tu investigación. Perfecto, entonces yo creo que en esta clase tratamos de resumir de manera más concisa tanto la filosofía y los principios de investigación del centro, como los diferentes elementos que conforman la investigación, y le dimos los elementos claves para construir un anteproyecto de la manera más concreta, siempre y cuando sea apoyado en las siguientes clases de este módulo, donde vamos a ir tocando cada uno de estos aspectos que hoy mencionamos de manera muy breve. Gracias.